Tres momentos que marcaron a cada protagonista de una novela ligera. Empecemos con Lord of the Mysteries. Pues bien, hemos visto que a lo largo de toda esta historia existen diversos momentos en los cuales uno diría, wow, esto marca un antes y un después, pues para con todo el universo de esta increíble historia. Pero, a mi parecer, pues el momento clave que marcó o cambió por completo la perspectiva que tenía Klein respecto a este mundo, o para ser más específico, que tenía Song Mingru respecto a toda esta realidad en la cual él había transmigrado, es luego de que termina encontrándose pues con el desgraciado de la Nebus, o termina asumiendo o peleando con las consecuencias que este sujeto había dejado en Tingen, la misma bomba humana que era literalmente el receptáculo de ¿cómo se dice? La ascensión o descensión, la descensión de un dios, de una deidad, y una deidad como se podría decir el verdadero creador, una que básicamente estaba muy ligada a la corrupción, por así decirlo, y no a la corrupción de la que te hablo de, pues, que vemos aquí a diario, no, sino una corrupción en el sentido mental, se podría decir como la decadencia misma o algo así, porque se nos explica que está ligado con el mar del caos y un sinfín de cosas que la verdad es que no recuerdo muy claramente, pero ese momento pues marca, se podría decir, un hito dentro del propio Klein. Christian, ¿por qué? Porque a mi parecer podría ser cualquier otro momento el que marca un hito dentro de Klein. Pues a mi parecer, bueno, pues según mi perspectiva, es porque Klein ya se había visto a sí mismo como que hasta ahí iba a llegar su vida, por así decirlo. O sea, él estaba feliz donde él estaba, formando parte de la organización de los Halcones Oscuros, si no mal recuerdo que era su nombre, y viviendo en la ciudad de Tingen. Es cierto que él sí tenía cierta idea de tratar de investigar detrás de todos estos sucesos extraños que estaban ocurriendo, pero si a él le dieran a elegir quedarse ahí, pues por él se quedaba. Él, o sea, ya lo tenía arreglado todo, tenía buen sueldo, tenía buena chamba, tenía compañeros increíbles, tenía un trabajo pues que era peligroso, pero que la verdad se le daba muy bien. Él estaba totalmente de acuerdo en pues seguir manteniendo esa fachada y seguir manteniendo esa vida a largo plazo. De hecho, esa era, era una de sus metas. Y si no hubieran ocurrido los hechos, los sucesos que había causado el desgraciado de la Nebus, pues nuestro protagonista lo más probable es que se hubiera quedado ahí. Christian, que es cierto que tiene esto de la, ¿cómo se llama? De la neblina o esta dimensión a la cual él puede acceder, que tiene un nombre en específico que no me acuerdo. Pero bueno, es cierto, y esto le sirve para crear conexiones y para crear el club del tarot y todo eso. No digo que eso se hubiera limitado si Klein se hubiera quedado solamente en Tingen sin que ocurrieran los hechos de la Nebus. Pero es importante recordar que en todo caso la Nebus pues fue un punto dentro de la propia historia de Klein que lo obligó literalmente a salir de Tingen por completo. O sea, marcó un antes y un después para el propio Klein Moretti. Y nada, pues si tú dices, no, Christian, yo creo que otro momento fue el momento clave para la vida de nuestro protagonista, escríbelo en los comentarios. Estoy seguro que más personas están dispuestas a leer tu opinión, incluyéndome a mí, porque a mi parecer yo creo que la Nebus pues es un estafador. Es cierto que más adelante muere a manos de Klein y se lo tiene muy merecido, la verdad, pero también guardo este sinsabor de que siento que hubiera dado para más la Nebus, ¿no? O sea, como que la verdad es que lo veía como un antagonista a largo plazo, como que más adelante se iba a encontrar nuevamente con Clay y hasta que después de 3 o 4 enfrentamientos, pues al fin terminen acabando con él, pero ya cuando estén en niveles superiores. Obviamente ese protagonismo se lo terminó llevando a Mon y es el que terminó pues luchando contra Klein, pero no se sintió, o sea, sí, la lucha fue genial, pero no se sintió esa sensación de satisfacción en torno al final de la Nebus, ¿no? Porque la verdad es que si te lo imaginas, si te lo planteo así tal cual, que hubiera crecido junto a Klein, es cierto que hubiera sido un poco cliché, pero imagínate que lo hubieran llevado al nivel de
Amon con la pelea que tuvo contra Clay. Entonces hubiera tenido mucho más peso en la historia ese enfrentamiento, porque era un personaje, un antagonista que desde un inicio estuvo pues moviendo los hilos detrás de escena, no directamente, sino indirectamente con las acciones que cometía que terminaban repercutiendo en nuestro protagonista. Y así ocurrió también con el segundo volumen o con la segunda vida que tomó Clay Moretti, que es la del detective Sherlock Moriarty, si mal no recuerdo. Y esto me hubiera parecido genial, porque sería como darle un fin a un inicio que vimos que arrancó desde el primer capítulo de la novela, solamente que no lo vimos directamente. Y nosotros empezamos a deducir y a sacar conclusiones junto a Clay y a ver todo el contexto en el cual se estaba desenvolviendo toda esta pelea de forma indirecta, ¿no? Y no sé, a mí me pareció increíble. Si a ti no, pues escríbelo en los comentarios también, ¿no? De repente tú tienes un mejor argumento que yo o una mejor opinión, ¿no? Y estoy seguro que más gente en la comunidad estará encantada de leer tu comentario. También hago un paréntesis porque dije que iba a nombrar 3 novelas ligeras, ya he nombrado la primera, pero el paréntesis es para invitarlos a que se unan a la comunidad de Discord. El link está en el perfil del canal, ahí pueden entrar y ahí van a encontrar un sinfín de personas que van a estar dispuestas a ayudarlas. En verdad que espero, yo trato de tomarme mi tiempo para ayudarlas, pero también ustedes escriban ahí, opinen, den su opinión y así se va a generar interacción, porque al final de cuentas, pues es cierto que da cierto miedo el escribir, el dar tu opinión respecto a algún tema, pero si te lo guardas para ti, la verdad es que puedes estar perdiéndote un increíble feedback respecto a lo que tú opines o una increíble recomendación de una novela ligera. De repente alguien dice, wow, opinas, pero esa opinión yo creo que le calza mucho mejor para esta otra novela ligera. Y te termina recomendando una novela ligera que de repente en tu vida ibas a llegar a ella o de repente ibas a llegar, pero luego de un sinfín de recomendaciones de TikTok, ¿no? Y nada, también te invito a que le des el botón de seguir para que te siga apareciendo más contenido referente a este increíble mundo que es de las novelas ligeras. Ahora sí, Reverend Insanity. ¿Cuál es el momento que marcó a Fan Yuan? Este sí me dejó pensando un instante. ¿Por qué? Porque es que no hay un momento como tal, se podría decir. Podríamos hablar de sucesos que de una u otra forma repercutieron en la psique de nuestro protagonista. Pero entonces, por un lado se podría decir que toda su primera vida, porque en sí, si englobas toda la primera de Fan Yuan, sería el punto clave que desencadenó a este sujeto, o sea, que desencadenó al personaje que vimos en toda la novela de Reverend Insanity, toda la primera vida. Pero si nos ponemos un poco más específicos, a ver, yo diría que la traición de Bai Bing. ¿Por qué? Porque desde un inicio siempre vimos que Fan Yuan tiene un plan, por así decirlo. Aunque las cosas no salgan al 100% como él las espera, pues siempre van de acuerdo a lo que él está esperando de la gente, ya sea para bien o para mal, ya sea según sus probabilidades o no, según sus planes o lo que él pueda adaptarse conforme se desenvuelven los hechos. Pero siempre está fríamente calculado, por así decirlo, ¿no? Christian, que eso lo pone en un nivel como que el autor le está regalando todo. Puede parecerlo por mi descripción, pero no es así. La verdad es que la novela está escrito a pulso de que se siente claramente cada decisión y cada repercusión que pues causa Fan Yuan, cada decisión que toma. Entonces, ¿cuál vendría a ser el momento que podría recalcarse o marcarse en la psique de un personaje que ya llevaba una primera vida como la de Fan Yuan? Yo creo y estoy seguro que tú también estás llegando a esta conclusión porque nadie se lo esperaba, la traición de Bai Bing. Nadie se esperó ese momento, ni yo. Incluso yo cuando leí ese momento estaba como, ¿qué? ¿Cómo ocurrió? O sea, porque el autor se lo sacó de la manga, de repente no dijo, uy, y Bai Bing lo traiciona. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo que la nada aparece detrás de él con un, ¿cómo se llama? Una especie de espada de hielo clavándole por su corazón o por su pecho y diciéndole, muy bien, Fan Yuan, ya no seré tu arma nunca más. Y yo estaba como, ¿pero cómo? ¿Cómo sucedieron estos eventos? ¿Qué me perdí? Me salté capítulos, el autor se salteó capítulos, de repente es una broma, de repente este es el sueño de Bai Bing, ¿no? Y más adelante nos ponen wow, y esto fue lo que Bai Bing soñó en sus últimos instantes cuando estaba pereciendo, ¿no? Algo así. Es que esa era la única explicación para ese tremendo plot twist que fue la traición de este personaje. Porque vimos a lo largo de la novela la meticulosidad con la cual Fan Yuan estaba planeando todo. Cómo él se proyectaba para las decisiones que iba a tomar Bai Bing. Y creo que esa fue, ¿cómo se llama?
el arma que utilizó el autor para guiarnos, para sesgarnos de cierta forma y decir, wow, Fan Yuan ya preveyó lo que Binding Bean iba a hacer, así que es imposible que lo pueda traicionar. Y el autor decir, ajá, pues lo va a traicionar, ¿no? Y aquí es donde el autor lo responde con cómo lo va a traicionar. Y ahí nos damos cuenta, recapitulando junto a la narración del autor, que ciertos eventos, ciertas cosas que había hecho Binding Bing y que en su momento no le tomamos importancia como Fan Yuan, porque recordemos que cuando ocurrió el accidente donde Binding Bing no se presentó en la pelea y más adelante se nos mostró que fue porque había ido donde la doctora, que éste le enseñó un método para que así pueda librarse de este pacto que había hecho con Fan Yuan, pues Fan Yuan en su momento sí dudó, dijo, pues esto es un poco sospechoso, pero de ahí dijo, nada, es imposible, no, es extraño que haya ocurrido algo en ese momento que Binding Min se haya ido, ¿no? Es improbable que él haya planeado algo ahí, pero la verdad es que sí lo hizo, se logró salir del pacto en el cual había vinculado su Gu, creo, o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es que lo vinculaba a Fan Yuan y evitaba que lo traicionara a este mismo. Y entonces, estoy diciendo mucho entonces y es ahí creo, ¿no? La cosa es que después de que se nos mostrara toda esa revelación en torno a cómo Binding Bing había traicionado a Fan Yuan y cómo esto calzaba perfectamente con los eventos que había narrado el autor en pequeños indicios que nos mostraba, pues es como que psicoseó a Fan Yuan más de lo que ya estaba. Recordemos que a partir de ahí empezó a ser mucho, pero al extremo de cuidadoso con sus planes, pero de sobremanera, o sea, se cercioraba una vez y de ahí 3 más por si acaso, y de ahí 4 más para la suerte, ¿no? Como algunos dicen. Pero nada, yo creo que ese fue el momento clave donde si Fan Yuan ya era un monstruo desde la primera vida, experto en la planeación y paranoico en un nivel, se podría decir, de fantasía, pues después de la traición de Binding Bing ya se volvió el número 1 de los paranoicos y empezó a psicosearse, pero a más no poder porque sabía que cualquier leve error le costaría la vida como fue con Binding Bing. Si no hubiera sido por la cigarra de primavera y otoño, ponte a pensar, y solamente hubiera sido un regresor más, solamente que Fan Yuan hubiera regresado en el tiempo y hasta ese momento le hubiera salido todo bien. En ese instante lo perdía todo, absolutamente todo. O sea, date cuenta del nivel de complot que había entre Binding Bing y este sujeto de aquí. Nada, si tú tienes una opinión respecto a cuál fue el momento que marcó a Fan Young, escríbelo aquí en los comentarios, porque también puede ser que alguien diga, no, Cristian, el momento que marcó a Fan Young fue en su primera vida, cuando fue a esto del reino de las tritones y conoció a la chica de la cual se enamoró. Pues es válido, ¿no? Y escribes acá tu opinión y estoy seguro que a más gente de la comunidad le interesará leer ese escrito tuyo, ¿no? Ahora sí, volvamos con la tercera novela ligera, la cual se llama Calle Min número 13 y es la última novela ligera que estoy trayendo al canal. Cristian, ¿cuál es el suceso que marcó no a Caron? Aquí sí es un suceso que marcó a Tis, el ancianito que aparece en la esquina. Él es Tis, él es un inquisidor, una de las fuerzas más poderosas que existe en este mundo. No está en el top top, pero sí está a nivel de que puede enfrentarse con demonios o seres poderosos de tú a tú y se podría decir encarcelarlos en lugares específicos, someterlos hasta cierto punto, aunque algunas entidades que se han enfrentado con él han dicho que literalmente este sujeto de aquí está mintiendo respecto a su poder, lo está ocultando y es ahí donde radica su peligrosidad. ¿Por qué lo está ocultando? ¿Por qué está ocultando su nivel de habilidad de su propia iglesia? Porque recordemos que en la iglesia del orden, mientras mayor sea tu poder, pues mayor estatus. Pero él no, él decidió quedarse en el nivel de inquisidor. ¿Qué es lo que está ocultando? Pues es algo que se descubrirá más adelante, pero ahí no es donde está el asunto. El asunto es dónde está su punto que lo marcó para siempre. Es en la muerte de Caron. Sí, en la historia de Calle Min número 13 vemos la historia de Caron. ¿Quién es Caron? Pues Caron era el nieto de Tis. Y básicamente este había muerto, se nos dice, por una enfermedad o algo así. Es por eso que un detective de nuestro mundo o de otro mundo terminó reencarnando en el cuerpo de él. Y terminó viviendo ahí y haciéndose pasar por él, heredando los recuerdos de Caron. Y es ahí donde todo el mundo le recalca constantemente a Tis que eso no es su sobrino, que Caron murió, que lo que está habitando su cuerpo
no es Caron. Y hasta cierto punto nosotros estamos como que, o sea, sí, pero tiene sus recuerdos. Y es ahí donde la demás gente le empieza a recordar a Tis. Los demonios, cuando habitan cuerpos, cuando habitan receptáculos en este mundo, heredan los recuerdos. Los recuerdos no solo pertenecen al alma y a la mente, sino que pertenecen al cuerpo. O sea, cuando estas entidades malignas, demoníacas, lo que sea, habitan cualquier cuerpo, pues también acceden a las memorias de ese cuerpo. Y es por eso que Tis está en ese... ¿Es mi sobrino o no es mi sobrino? ¿Es otra entidad que está poseyendo su cuerpo? Pero si lo es, ¿por qué tiene sus recuerdos? ¿Por qué está ahí? Y es ahí donde, pues él se está resquebrajando poco a poco. Y es ahí donde más adelante llega a la conclusión de que no puede acabar con Caron. Es su nieto, no puede simplemente eliminarlo. Lo intentó miles de veces. Y cuando su colega, su compañero de lucha, que también estaba sufriendo de un cáncer muy desgarrador, le pregunta por qué no puedes acabar con él. ¿Sabes que es un demonio? Bueno, no es un demonio, es un dios hereje, porque aquí viene una terminología muy curiosa. Caron sabe que existen entidades, pero hasta ahora no sabe él en qué lugar encaja. ¿Por qué? Porque cuando pasa por el ritual de purificación no le pasó nada. Entonces, por un lado, bueno, entonces es un demonio, pero de ahí cuando uno de los amigos de Tis trató de hacerle un ritual para eliminar su alma por completo mediante un amuleto, Caron lo sostuvo y simplemente se lo pasó y sí le causó malestar, pero no eliminó el alma como lo hubiera hecho con cualquier demonio que hubiera estado poseyendo el cuerpo. Entonces, no es un demonio, pero tampoco es Caron. ¿Qué es, Cristian? Es un transmigrador. O sea, sí, nosotros sabemos eso, pero dentro de este mundo tiene otra denominación y la denominación que tiene es la de un dios hereje, una entidad que no está sujeta a las reglas de este mundo y que viene con, se podría decir, el karma, la fe de otro mundo dispuesto a imponer la suya propia ahí mismo, una entidad que está destinada a pues restablecer el orden por completo. ¿Cómo así? Porque él viene de nuestro mundo. Ponte que viene de nuestro mundo o de un mundo parecido. Él carga con nuestras costumbres, con nuestra historia a través de las palabras y a través de los recuerdos. Y en este mundo, los recuerdos, las palabras, lo que varias personas han pensado, no importa en qué lugar hayas estado o qué tan lejos estés, que estés en otro universo, pesan bastante. Y las historias que él carga, el himno, el canto que recordó en torno a su país para alzarse o se podría decir eliminar el miedo que emanaba de él cuando se enfrentó con una entidad muy poderosa y pues que tenía literalmente dos piernas y un rostro saliendo de ahí, que era muy grotesca por más que parezca chistosa mi descripción. Él lanzó ese cántico porque tenía miedo, pero a la entidad eso le causó pavor, porque ella no sintió solamente el cántico, sintió el fervor detrás de ese cántico, o sea, la voz de miles de millones de personas que lo coreaban todas las mañanas. Ahora imagínate, en todas las escuelas, constantemente, no importa si lo hacían de voluntad o no, había personas, había energía que se estaba acumulando. Y ahora te das cuenta de la magnitud de peligrosidad que es este sujeto, porque quiera o no, él, una vez que una entidad de ese calibre cae en ese mundo, está destinada a reestructurar el orden por completo, a destruir o abolir incluso religiones enteras, y ni hablemos de los poderes que está desarrollando poco a poco. Cristian, ¿a qué cosa, cuál es el punto al que quieres llegar? Ya mucho estás describiendo a Caron. Pues es que Tis lo sabe, Tis sabe claramente que Caron, pues quiera o no más adelante, por más buenas intenciones que tenga, pues va a causar un gran daño a ese mundo. Pero no puede acabarlo, a pesar de ser un inquisidor y estar, pues, destinado a eliminar a criaturas de ese calibre. Y las palabras que le dijo su amigo cuando pues le dijo por qué no puedes acabarlo, aunque yo lo había dicho creo, le dijo es porque es mi nieto. Y aquí la historia de este personaje de Tis es un poco triste porque no se nos ha mostrado por completo, pero se nos dice que pues el causante del descenso de la deidad herética o del pues del detective que está habitando el cuerpo de Caron fue causado por Tis. Tis no podía soportar que su nieto haya muerto después de que él mismo tuvo que acabar con la vida de su hijo y de su nuera, de los padres de Caron. Él no quería ver a Caron morir también y por eso organizó un ritual herético en el cual terminaron invocando, pues,
a lo que habita actualmente en Caron. La idea era invocar a Caron, pero no lo lograron, no lograron traer el alma. Y es por eso que pues Tis se rompió por completo y dijo que ya no le importaba, no lo dijo directamente, pero dijo que no podía acabar con su existencia. Era la única familia que le quedaba y era la única persona a la que quería proteger, sin importarle qué. Y pues nada, es uno de los momentos más increíbles, la verdad, de toda esta historia que es Calle Ming número 13. Los invito a darle al botón de seguir si les gustó. Si están leyendo esta historia que es Calle Ming número 13, pues escríbenlo en los comentarios. ¿Qué les está pareciendo? ¿Cuál es su momento clave? De repente no es este momento, sino es uno de los momentos cuando Caron estuvo enfrentándose contra el asesino que estaba representando ¿cómo se llama? En cadáveres, bueno, en sus víctimas, las escenas pictográficas de cada deidad, porque las religiones en este mundo, pues, tienen mucha tela de que cortar, por así decirlo, tienen mucho hilo del cual sacar, porque son un tanto directas, muy centradas en torno a su religión y a sus mandamientos, y chocan mucho entre sí, pero de una forma extraña terminan coexistiendo en este mundo, lo cual es como que sospechoso también, ¿no? Pues nada, denle al botón de seguir para que les siga apareciendo más novelas ligeras referente a este increíble mundo. Y sin nada más que decirles, cuídense mucho y chao.